las percepciones humanas, que no siempre son las más correctas. Además de nosotros, alguien debe confirmar lo que está sucediendo. David valientemente llega a aquel lugar donde estaba Saúl. Cuando llegó a aquel lugar, nos dice la Escritura que todos estaban durmiendo. Saúl se encontraba sin guardia. No tenía quien lo estuviera protegiendo. Su propia seguridad se había quedado dormida. Muchos son como Saúl, seres humanos que se duermen en sus puestos, descuidados espiritualmente, gente que confían demasiado en sí mismos y no podemos confiar demasiado en nosotros mismos. Unos minutos atrás, el hermano José de Paula, estábamos haciendo una oración en la oficina, y en esa oración en la oficina, él recuerda que yo hice una oración repetida en mi vida y repetida en la vida de muchos de ustedes, pero yo siempre le digo al Señor: Señor, como comencé a predicar hace cerca de 40 años atrás, yo te pido que de la misma manera tú me uses. Tú sabes, Señor, que he hecho lo que estaba a mi alcance. He repasado lo que tenía que repasar. Le he dado el tiempo al mensaje que le he tenido que dar. Pero cuando sube ese púlpito, voy a depender exclusivamente de tu Espíritu Santo. Ya no voy a ser yo, ahora vas a ser tú. Ya no va a ser mi capacidad humana, ahora va a ser la revelación tuya. Te pido, Señor, que me uses, porque si Él decide llamarme a su presencia en este púlpito, ahí el sermón no terminó. Van a ustedes repartirse las notas después. Si decide que no puedo hablar más, no puedo hablar más. Porque uno depende de Él, uno depende de su gracia. Saúl se encontraba dependiendo demasiado de Él. Pero veremos que detrás de todo esto, más adelante le voy a señalar, había una intervención divina. Ese sueño se lo había provocado Dios. Esa cadena de sueño se la había puesto Dios. En ese cuarto de sueño, Dios los había encerrado a todos ellos. Pero David entra sin temor. No tenemos que vivir atemorizados ante los principados y potestades de este mundo. Tenemos que ser personas que nos levantemos sobre el miedo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio. Con fe y con la ayuda de Dios podemos enfrentar cualquier principado y cualquier potestad. Mayor es el que está en nosotros, dice la palabra, que aquel que está en el mundo. Mayor es el que está contigo que aquel que está con aquellos que están en contra de ti. Mayor es la gracia de Dios que las pruebas y dificultades que puedan venir en la vida. No tienes que vivir con temor, que si espiritista, que si trabajo espiritual, que me echaron maldición. Olvídate de todo, te pueden maldecir, pero todas esas maldiciones se van a transformar en bendiciones para tu vida. Lo segundo que les invito a observar en el texto del versículo 6 es la decisión. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai hijo de Sarbia, hermano de Joab, sobrino de David: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y Abisai dijo: yo descenderé contigo. Se hace voluntario. Está dispuesto a hacerte una misión que sea arriesgada. David había pedido voluntarios para ir al campamento de Saúl. Hoy día necesitamos un Abisai que nos acompañe. Alguien que las tareas difíciles de la vida pueda estar a nuestro lado. David fue una doble autoridad para Abisai. Primero, fue una autoridad para él como su tío, y segundo, como el futuro rey. Mi hermano René muchas veces lo dice, que yo soy una triple autoridad para él. No solamente como obispo, sino como pastor y su hermano mayor. Soy una doble autoridad para Rosa. Como esposo, como pastor en la iglesia. Soy una doble autoridad para mis hijas. Como pastor y también como padre. Mi hija Janet a veces me dice: papi, ¿estoy hablando con el pastor o estoy hablando con mi papá? Y muchas veces le digo: estás hablando con el pastor. Porque si es algo de un asunto de la iglesia, en ese momento no es el papá que va a negociar con ella. Es el pastor que le va a dar unas directrices. Porque ella también forma parte del rebaño que Dios ha puesto sobre nosotros para cuidar de igual manera. Rosa se transforma en su doble autoridad sobre ella. Y Rosa se transforma en una doble o triple autoridad sobre René también, porque es ejecutiva del concilio, también está en el pastorado de la iglesia y también es la cuñada de René.
En la vida nosotros tenemos que entender lo que son las autoridades. Cómo se funciona en el nivel de la autoridad. Entender que por medio de la autoridad, no una autoridad déspota, no una autoridad abusiva. Hermanos, se puede tener posición, pero si se pierde la autoridad no se tiene nada. No importa los títulos. El día pasado le dije a alguien en la emisora, no importa la posición que tú tengas, si no tienes autoridad no tienes nada. O sea, tú puedes tener título. Yo ando sin las tarjetas de obispo y de concilio, yo ni esas tarjetas saco. Porque eso no es lo que me hace a mí un obispo. Lo que me hace un obispo es el trabajo que haga para el Señor. Yo no necesito mostrar una tarjeta de pastor, no necesito que usted me llame a mi pastor. Me puede llamar hermano, me puede llamar siervo, me puede llamar hasta por mi nombre. A mí nunca eso me ha preocupado. Yo no soy de los que ando preocupado de que la gente me tiene que llamar por un título. Me puede llamar amigo, me honra llamándome amigo. Pero algo que les puedo decir, que lo importante es el nivel de autoridad que se tenga, no la posición. Posiciones tienen mucho y no tienen ninguna autoridad. Necesitamos autoridad y no simplemente una posición o un título.